Les bendecimos y deseamos que el propósito de nuestro Padre también se cumpla en ellos. Qué bendición, amada iglesia, como decía al principio, volvernos a reunir y encontrarnos en este lugar para poder seguir entendiendo, pero también revisando qué es lo que hemos estado aplicando y cómo es que hemos estado aplicando todo lo que Él nos ha estado mostrando. Entonces, en relación a lo que estoy diciendo, es una bendición en esta mañana poder poder seguir entendiendo lo que el Señor ha estado mostrando, porque eso es lo que nos va a llevar a entender lo que a cada uno de nosotros nos corresponde hacer, porque esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Desde el mensaje de fin de año, el Señor nos estuvo hablando, para ser específico, fue en la última reforma apostólica, donde Él nos estuvo hablando que este es el tiempo de pasar de las palabras a los hechos. Y es ahí donde el Señor ha estado trabajando en cada uno de nosotros. Porque recuérdese que es la aplicación, es la ejecución la que va a evidenciar lo que verdaderamente el Señor ha estado haciendo en cada una de nuestras vidas. Por eso nos hablaba que esta aplicación debe ejecutarse y debe de desarrollarse, pero según su implementación. Entendiendo esos aspectos en detalles que Él nos ha estado mostrando, por eso es que se nos mostraba el domingo pasado acerca de la importancia de aprender a oír y poner atención, para que entonces podamos ser efectivos en implementar cada aspecto y cada detalle de su plan que Él nos ha estado mostrando. En Éxodo capítulo 25, versículo 40, el Señor nos mostraba acerca de la solicitud que tuvo Moisés en prestar atención a lo que Dios le estaba mostrando. Cuánta atención yo le presto a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está revelando, con qué actitud yo me presento a escuchar lo que Él está mostrando. Y el caso muy efectivo en que Abraham implementó todo lo recibido con la exactitud que en este caso quería, la vemos en el caso de Moisés. No fue Abraham, fue Moisés. Y dice en Éxodo 25, 40, pero en la traducción lenguaje actual, dice: pon mucho cuidado, porque todo esto debes hacerlo exactamente como quiere Dios que hagamos todo lo que Él nos ha estado mostrando. Exactamente igual a lo que te mostré en la montaña. Veamos que Dios define desde el principio cómo Él quiere que usted y yo hagamos todas las cosas. Por eso es importante entender que este no solo es el tiempo de la aplicación, sino que el resultado será evidente en lo que yo estoy implementando. Moisés no hizo algo semejante a lo que Dios le estaba mostrando. Moisés hizo exactamente como Dios le estaba mostrando cada detalle y cada aspecto de esa revelación. Y me encanta ver, y veíamos el domingo pasado, cómo Moisés manifiesta que él es fiel a Dios. Entonces, ser fiel a Dios no es desde una perspectiva solamente de asistencia, solamente de participación. Porque muchas veces hemos creído, pretendido que eso es ser fiel al Señor. Cuando en realidad ser fiel a la luz de las Escrituras es hacer con la exactitud que Dios quiere. Por eso el Señor nos decía: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra estos mandatos que yo te prescribo hoy. Es una diligencia la que usted y yo debemos de tener cuando Dios nos esté hablando.
Cuando Dios a través de su Espíritu Santo nos esté revelando su voluntad, porque entonces la aplicación va a ser evidente, una implementación, pero de acuerdo a lo que Él ha estado mostrando. Y en Éxodo 39:42, el Señor nos mostraba la fidelidad con la cual, en este caso Moisés, transmitió cada aspecto de lo que Él estaba mostrando. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere de Misión Cristiana de Calvario. Una iglesia que esté sobria, atenta, dispuesta, que esté abierta a recibir cada instrucción, cada directriz, cada revelación, para que entonces el fruto esperado, el señalado, el que Él ya determinó, sea evidente en cada una de nuestras vidas. Y dice, así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. O sea, la clave de que los israelitas hicieran todo lo que Dios había dicho repercutió mucho en cómo Moisés escuchó lo que Dios le estaba revelando. ¿Qué tanto hemos aprendido a desarrollar esa atención que Dios quiere que le prestemos? Con cuánta atención, con cuánta disposición yo me determino a recibir y a poner atención a lo que Él me ha estado mostrando. Veíamos el caso de la capacidad que este hombre había aprendido a desarrollar. No dejó que nada lo distrajera, no dejó que nada lo desviara, no dejó que nada lo estorbara, sino que él prestó atención a todo lo que el Señor le estaba mostrando. Por eso es que vemos que hizo una aplicación como Dios quería. Y eso es lo que el Señor quiere. Y esa es la razón por la cual estoy resaltando nuevamente estos puntos. ¿Por qué? Porque Dios espera la aplicación correcta, exacta, precisa, pero de la vida de Jesucristo ahora en cada uno de nosotros. Y veamos que sí se puede cumplir. Veamos que sí se puede alcanzar lo que Dios quiere, porque en la Escritura encontramos hombres y mujeres que sí fueron fieles a Dios, que sí entendieron qué atención es la que ellos debían de prestarle a Dios. Por eso es que hicieron tal como Dios les estaba diciendo. No le agregaron, no le quitaron, no lo mejoraron, no implementaron según su criterio, según su capacidad. No, con la misma exactitud con la cual Dios les estaba indicando, así exactamente ellos hicieron todo lo que Dios les estaba mostrando. Pero en Génesis capítulo 6, versículo 22, yo estoy leyendo traducciones, pero si usted puede seguirme en la versión 60, que es la versión, lo voy a decir así, más común que tenemos, porque espero que todos traigan su Biblia para que escudriñemos las Escrituras, porque hay personas que después de mucho tiempo nunca compran una Biblia, por eso es que nunca escudriñan las Escrituras. No, van tranquilos como visitantes, como amigos, creyendo que no es importante que escudriñen las Escrituras. Dice, y Noé siguió con cuidado. Veamos qué tan importante es hacer lo que Dios dice. Cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, ¿con cuánto cuidado lo realizamos? Al final decimos la intención es lo que cuenta. ¿Quién dice eso? Eso es lo que dice el sistema del mundo. Cuando la Escritura nos muestra que estas personas tuvieron el cuidado de que cada instrucción de Dios se hiciera como Dios le estaba mostrando. Y dice, y Noé siguió con cuidado todas las instrucciones que Dios le dio, dice. Así exactamente lo hizo Noé. Entonces, Noé, Abraham, Moisés y cualquiera que mencionemos en las Escrituras, entendían que es Dios el que da los detalles. Es Dios el que muestra la precisión, la exactitud con la cual Él quiere
que se haga todo lo que Él nos ha estado mostrando. Pero hoy en día, por estar viviendo una vida diferente, un evangelio diferente, es que decimos, no, mire, no se puede. No, es que creemos que solo es para cierto grupo de personas, que solo es para el pastor. A usted porque Dios lo eligió, a usted porque Dios lo llamó, usted porque es hijo de Dios. Y entonces, ¿qué es usted, pues? Usted también es un llamado, según Romanos 8:28. Usted también es un predestinado, usted también es un escogido, usted también es un hijo. Por lo tanto, tu llamado y mi llamado es a que implementemos la aplicación de toda su revelación con la exactitud que Él nos ha mostrado. El problema es que tenemos una actitud indiferente a lo que Él nos ha revelado. Es más importante el trabajo, el negocio, la familia, están por encima de la voluntad del Señor. Por eso es que creo que por mi profesión Dios me tiene que entender. Por mi negocio Dios me tiene que entender. Cuando todas estas cosas, por estar encima de la voluntad del Señor, creemos que es Dios el que nos tiene que entender, cuando somos nosotros los llamados a entender y a obedecer todas las cosas, porque para eso Él nos ha confiado cada una de estas. Entonces, al entender que es Él el que da los detalles, que Él es el que marca la precisión, la exactitud con la cual Él quiere que sigamos fielmente su revelación, entonces vamos a ir entendiendo lo que el Señor nos mostraba en Hechos capítulo 13, versículo 36, porque entonces yo voy a entender qué tipo de servicio es el que yo le debo de prestar al Señor. No es un servicio a mi manera, no es un servicio solo congregacional, no, es un servicio integral que abarca todas las áreas de mi vida, ya sea el matrimonio, sea el hogar, sea el negocio, en todas las áreas de mi vida, el servicio debe de ser conforme a su voluntad. Dice ahí en Hechos 13:36, porque a la verdad David, ¿de quién está hablando la escritura acá? Está hablando de David, del rey David. Porque a la verdad David, habiendo, ¿qué dice? Servido a su propia generación. ¿Cómo sirvió David a su propia generación? Según la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos de servir nosotros al Señor? Según la voluntad de Él. ¿Cómo lo estoy sirviendo? Quizás por conveniencia. Señor, si tú haces esto, entonces yo te prometo hacer aquello. ¿En dónde dice la Escritura que eso es válido? Si tú me das la oportunidad de esto, de aquello, entonces yo te voy a servir. ¿En dónde la Escritura menciona que podemos hacer o desarrollar este tipo de actitudes? Son cosas que alguien un día ocurrentemente las implementó, las estableció y las llevó al punto de que la iglesia misma cree que puede hacer este tipo de acciones. Entonces dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Este es el servicio que el Señor quiere que usted y yo le presentemos. Es un servicio según la voluntad de Él. Por eso no es según mi voluntad, sino según la voluntad que Él ya determinó, porque es según su propósito. Por eso es que ya en Hechos capítulo 13, versículo 22, veamos cómo Dios habla acerca de lo que David iba a hacer. Y dice la Escritura, quitado le levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo, lea conmigo esta parte por favor. He hallado a David, hijo de Isaí,
Pero ¿qué dice? Varón conforme a mi corazón. ¿Qué significa ser conforme al corazón del Señor? ¿Quién hará? ¿Qué dice? Entonces, si usted está haciendo todo lo que el Señor dice, usted es conforme al corazón de Dios. Ser conforme al corazón de Dios es hacer, ¿qué dice? ¿Quién hará? ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién hará? ¿Qué dice? Algunas cosas que yo quiero. ¿Cómo dice su Escritura? ¿Quién hará más o menos lo que yo quiero? No, aquí dice quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cuánto estamos haciendo de lo que Él quiere? ¿Será que estamos haciendo lo que queremos? Un poco, más o menos. Entonces no estamos siendo conforme al corazón del Padre. Porque ser conforme al corazón de Dios o conforme al corazón del Padre es hacer, eso es servir, es hacer todo lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Y eso fue exactamente lo que David hizo. Él sirvió al Señor, pero según la voluntad de Dios. Por eso es que Dios mismo lo escogió. Por eso es que Dios tuvo complacencia de David, porque David vio en David un corazón dispuesto, obediente a hacer todo lo que Dios mandaba. No lo que Él quería, no lo cuando Él quería, no. Todo lo que yo quiero, dice el Señor. Amén, iglesia. Y eso es exactamente lo que el Padre quiere y espera de cada uno de nosotros. No lo que nos gusta, no lo que puedo hacer, no es que mire, esa no es mi área, no, eso de evangelizar no se me da mucho a mí, no, pero eso de discipular sí se me da, eso de servir a mí sí, mire, calidad me va bien. No, aquí dice que hemos sido llamados y escogidos y predestinados para prestar un servicio al Señor, porque Él quiere que tú y yo hagamos todo lo que Él quiere. Amén, iglesia. Entonces no es solo una parte, no es solo lo que yo quiera, no es solo lo que me convenga, sino es todo lo que Él quiere. Pero todavía estamos decidiendo lo que queremos y lo que nos guste hacer. Lo que no, sencillamente no lo tomamos, no lo valoramos, no lo atendemos. Por eso es que no estamos siendo perfeccionados para servir según su voluntad. Alguien que todavía está decidiendo lo que quiere, lo que le gusta, lo que parece, no está siendo perfeccionado según su voluntad y tampoco es conforme al corazón de Dios. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos, esta misma escritura que estamos leyendo, dice, después de destituir a Saúl. ¿Por qué fue destituido Saúl? Porque Saúl no era conforme al corazón de Dios. Saúl no hacía todo lo que Dios quería. Saúl solo hacía una parte de lo que Dios quería. Cuando el Señor le da la orden de que fuera y destruyera aquella ciudad y a todo lo que se encontraba en ese lugar, él se le ocurrió juntamente con el pueblo dejar la mejor parte. Cuando Dios le había dicho que fuera, que destruyera todo y que no dejara nada. Entonces no hizo todo lo que Dios quería, hizo una parte de lo que Dios quería. Por eso es que la Escritura nos está mostrando la razón por la cual Saúl fue destituido. Amén, iglesia. Es que Dios no es injusto, Dios es justo. El problema es que nosotros decimos, no, mire, es que Él es amoroso, pero también es justo. Y por ser justo es que nos lleva a que vivamos y cumplamos de acuerdo a lo que Él ha establecido, porque en eso se manifiesta que verdaderamente su amor es perfecto para cada uno de nosotros. Dice, después de destituir a Saúl, Dios nombró rey a David, dice la PDT, de quien dio testimonio David, el hijo de Isaí. Dice, me agrada porque está dispuesto a hacer todo lo que yo le diga. Veamos que cuando usted y yo estamos haciendo
todo lo que el Señor nos dice, su agrado está con nosotros, su favor está con nosotros. Jesús escuchó del Padre decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Jesús estaba haciendo lo que el Padre quería. No estaba haciendo su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y eso traía complacencia al corazón del Padre. Y aquí esta escritura que estamos mencionando dice: me agrada porque está dispuesto a hacer todo lo que yo le diga. Qué tremendo es ver y entender lo que Dios está hablando de David. El problema es que hoy en día ¿podemos nosotros experimentar esas mismas palabras del Padre? ¿Será que el Padre puede decir, ya sea mencione usted su nombre y pueda usted llamarse Carlos, Juan, como usted quiera, María, y decir: porque me agrada, porque está dispuesto a hacer todo lo que yo le diga? Ese es el servicio según la voluntad de Él. Eso es lo que Él ha establecido como su servicio, y eso es lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. Y al entender este servicio que Él nos ha llamado a ejecutar según su voluntad, entonces vamos a tener una aplicación, pero según su propósito. Porque va a haber una implementación con la exactitud de su revelación. No le vamos a agregar, no le vamos a quitar. Vamos a estar atentos a lo que Él está mostrando, a lo que Él está revelando, porque entendemos que hemos sido llamados a hacer todo lo que Él nos ha estado mostrando. Por eso se nos hablaba acerca de lo que Él quiere que cada uno de nosotros entendamos y hacia dónde debe de ir dirigido nuestro servicio al Señor. Efesios capítulo 1, versículo 9. David entendía esto que la Escritura dice en Efesios 1, 9. Aunque David no vio esta Escritura, pero sí entendía lo que hoy nos ha costado a nosotros entender como iglesia. Y dice, dándonos a conocer el misterio, pero ¿qué dice? Según su voluntad, o el misterio de su voluntad, ¿qué dice? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Se nos mencionaba desde Reforma, desde el día miércoles, lo que significa en este caso según su beneplácito. Es según su complacencia, según su voluntad, según lo determinado por Él. Y todas estas cosas entendemos que Él las ha diseñado para su complacencia, para que lo agrademos a Él. Él ya determinó la forma, Él ya determinó el estilo de vida que Él quiere que cada uno de nosotros desarrollemos y apliquemos como hijos de Dios. Entonces, entendamos que es un servicio según su beneplácito, según su complacencia, como a Él le agrada. Entonces, ¿por qué necesitamos entender que debemos servir según su voluntad? Porque es ahí donde Él revela su justicia a través de la iglesia. Ahora bien, entendemos lo que el Señor también decía desde el mensaje de fin de año, que Él es el que va a juzgar a las naciones. Pero ¿cómo el Padre va a juzgar a las naciones si no es a través de la iglesia? Porque es la iglesia la que Él ha establecido como medida para juzgar a la iglesia. Pero si la iglesia no se está ajustando a lo establecido, a la vida que Él ha diseñado, entonces no va a poder Él expresar su justicia a todas las naciones. Si las familias de la iglesia todavía están viviendo como el mundo, si la administración, ya sea del negocio y de todas las cosas, porque en todo tiene que ver la administración, yo todavía lo estoy desarrollando a mi criterio, a mi punto de vista, ahí no hay justicia. Porque justicia en el reino de Dios
es hacer las cosas como Dios las está mostrando. Allá en Mateo capítulo 3, versículo 14, por favor. Veamos por favor en Mateo capítulo 3, versículo 14, por qué es tan importante la aplicación y qué es lo que revela la aplicación en su ejecución. Dice en Mateo capítulo 3, versículo 13, ahí hay un subtítulo que dice el bautismo de Jesús, pero dice el versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Versículo 14, mas Juan, ¿qué hacía Juan? Se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, Juan le estaba buscando el sentido común a lo que supuestamente Jesús no había entendido. Juan quería como hacerle entender lo lógico a Jesús. Y en el versículo 15, más que entender una lógica, era entender la voluntad del Señor. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos, que dice, toda justicia. Entonces, cuando la iglesia entiende que es una aplicación que va a revelar la justicia de Dios, entonces entiende por qué es que debe de servir según la voluntad del Señor. Entonces, cuando la iglesia no ha entendido su servicio, hacia dónde va dirigido y para qué es que lo tiene que realizar, entonces lo que menos está revelando es la justicia de Dios. Amén. Pero allí en Isaías capítulo 42, veamos cómo el Padre anuncia su justicia a través de su Hijo. Hoy en día tenemos conceptos de justicia, pero no hemos entendido el verdadero propósito de la justicia según el reino de Dios. En Isaías capítulo 42, a través del profeta Isaías, Dios habla de su justicia, de cómo la iba a manifestar y a través de quién la iba a revelar. Pero hoy ya fue establecida así como el Padre lo dijo, pero ahora nos corresponde a nosotros darle seguimiento a que se cumpla esa justicia. En el 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Oiga bien, cómo el Padre empieza a declarar de su Hijo, porque es que iba a estar agradado y complacido con su Hijo. Dice, he puesto sobre él mi espíritu, ¿qué dice? Él traerá justicia a las naciones. ¿Cómo la iglesia va a traer justicia hoy a las naciones? ¿Cómo hoy el mundo cree que va a establecer justicia? Erradicando la violencia, la delincuencia, ¿qué más? El vandalismo y cuántas cosas más dice. Y el problema es que la iglesia dice, sí, ojalá que se levante un presidente, un gobierno, una organización que sí ponga en orden las cosas para que haya justicia en medio de todo esto. Pero veamos que la justicia que el Padre quiere establecer en las naciones no es al estilo del mundo. Ustedes se dan cuenta hoy cuántos aspectos se habla de justicia, y el problema es que bajo esos conceptos también nosotros vivimos como iglesia. Dice la Escritura acá donde estamos leyendo, Él traerá, ¿qué dice? Justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, dice, por medio de la verdad, traerá justicia. ¿Cómo Dios había determinado traer justicia entonces a las naciones? A través de Cristo.
Cristo aplicando todo lo que el Padre le estaba mostrando. Así es como la justicia de Dios se tiene que establecer en toda la tierra. Dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra que dice. Justicia. ¿Y qué es justicia según el reino de Dios entonces? Es hacer todo lo que Dios manda. Entonces, cuando usted y yo hemos sido llamados a establecer justicia a la tierra, debemos de entender que es llevar a cada persona a que viva y haga la voluntad del Señor. ¿Qué más sigue diciendo? Ni se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán, ¿qué dice? Su ley. Entonces, Jesús le dice a Juan, es necesario que cumplamos con toda justicia, que hagamos todo lo que Dios manda. En la PDT dice, Mateo 3:15, dice, porque es necesario cumplir con todo lo que Dios quiere. Eso es justicia. Justicia es hacer todo lo que Dios manda. Entonces, cuando el Señor nos está llamando a servir según su voluntad, nos está llevando a que establezcamos su justicia en todas las naciones. ¿Por qué? Porque esa es la aplicación que le traerá gloria. Esa es la aplicación que hará visible lo que Él verdaderamente es, y que a través de la iglesia Él lo está llevando a cabo. Por eso se nos habló el cuidado de la implementación, los detalles, los aspectos con los cuales usted y yo debemos de prestarle atención a lo que Él nos está revelando, porque entonces vamos a tener una aplicación correcta, exacta, como Él quiere. Y entonces la justicia de Dios, que es hacer todo lo que Él quiere, se estará estableciendo, expandiendo en todo lugar. Entonces, servir según la voluntad de Dios es justicia. ¿Cómo quiere el Padre que usted y yo le sirvamos? En justicia, que hagamos todo lo que Él quiere y cómo lo esté Él mostrando, pero también en el tiempo que Él lo está revelando. Es que el Padre se determinó a cumplir todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha trazado, pero todavía como iglesia, todavía estamos extraviados, desviados y aún perdidos en nuestras cosas, antes que entendiendo cuál es el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Dice la Escritura, hablando acerca de lo contrario de justicia, en Primera de Juan capítulo 5 versículo 17, justicia dijimos que es hacer o es cumplir o es aplicar todo lo que Él quiere. Entonces la pregunta es, ¿Moisés fue justo ante los ojos de Dios? ¿Noé fue justo ante los ojos de Dios? La Escritura dice que estos hombres fueron justos. ¿David fue justo ante los ojos de Dios? Sí. Porque hacían todo lo que Dios mandaba. Hacían todo con la exactitud y con la claridad que Dios quería. Entonces la justicia era algo en ellos notorio, porque siempre se encontraban haciendo lo que Dios quería. ¿Qué dice Primera de Juan 5:17? Toda injusticia, ¿qué dice? Es pecado. ¿Por qué toda injusticia es pecado? Porque no estoy haciendo lo que Dios quiere. Entonces, pecado no es solamente aquel que está en el mundo, aquel que va a fiestas, aquel que tiene vicios, aquel que miente, aquel que roba. No, pecado es también conocer y entender la voluntad de Dios, pero no hacerla. Amén, iglesia. No, yo ya sé lo que Dios quiere. No, yo ya entendí cuál es la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿la estoy haciendo? ¿La estoy cumpliendo? ¿La estoy aplicando? Entonces veamos que dice toda injusticia. Lo voy a decir de esta manera. No hacer lo que Dios dice es pecado.
No hacer lo que Dios quiere es pecado. Eso es injusticia. Entonces, injusticia no es solo que una acción que tiene que ver con capacidad de menosprecio, de daño. No, injusticia también es saber lo que Dios quiere que yo haga y no hacerlo. Amén, iglesia. ¿Y qué dice la Escritura de los injustos? ¿Qué dice la Escritura de los injustos? Que no heredarán, ¿qué dice? Pero yo no soy injusto. Usted, mire, yo soy cabal en mi negocio, en mi trabajo. Sí, puede serlo solo en una parte, pero no en toda la voluntad del Señor. La justicia de Dios no es solamente en una área, no es solamente en un lugar, no es solamente para ciertas acciones, es integral y es en toda nuestra manera de vivir. Dice, toda injusticia es pecado. Entonces, si David, si Moisés, si Noé no hubieran hecho todas las cosas como Dios las había mandado, entonces no hubieran sido tomados como justos delante de Dios. Entonces, ¿qué más es injusticia? Es hacer mi propia voluntad. Es hacer las cosas a mi manera. Eso es injusticia. Por eso lo cataloga la Escritura como pecado. Todo aquello que tenemos como pecado sí es pecado, pero no solamente eso es pecado. Porque el tomar, el bailar, el cualquier cosa, decir malas palabras, no, eso es pecado usted. Adulterio, fornicación es pecado y es pecado pues. Pero no le hemos dado importancia que hacer mi propia voluntad, tomar mis propias decisiones según mis deseos, según mi corazón y según mi voluntad. La Escritura dice que es injusticia y toda injusticia es pecado. Amén, hermanos. Yo sé que los amenes, como decía el profeta César ayer, ya no son muy fuertes, porque la palabra demanda el estilo de vida que Dios ya determinó y estableció para cada uno de nosotros. Entonces, me llama mucho la atención en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, por favor. Veamos qué es actuar en injusticia. Mateo capítulo 7 y versículo 21. Primero muestra lo que es justicia y después muestra por qué es que los tomaron como injustos, porque hicieron injusticia. Dice, no todo el que me dice, ¿qué dice? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué dice? Sino el que hace. Veamos que entonces, ¿quiénes son los que entran al reino de los cielos? No el que dice, sino el que hace. ¿Pero qué es lo que hace? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos hemos visto hacer la voluntad del Padre solo congregándome. No, yo ya estoy en la voluntad del Señor porque me congrego. No, hacer la voluntad del Padre es cumplir con todas sus justas demandas, como decía hermano Haroldo en una versión que leía. Es hacer todo lo que Él nos está mostrando. Es vivir de acuerdo al estilo de vida que Él ya ha trazado y ha señalado a través de nuestro Señor Jesucristo. Veamos que estas personas, aunque se encontraban haciendo una voluntad, no era completamente la de Dios. Por eso dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre, ¿qué dice? Echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero ¿cuál fue la respuesta del que ellos le llamaban Señor? Una cosa es que yo le llame
a Jesús Señor, otra cosa es que yo le esté reconociendo verdaderamente como mi Señor. Cualquiera le puede llamar Señor a Jesús. Un impío le puede llamar Señor a Jesús. Pero lo que menos se va a encontrar es haciendo la voluntad del quien le llama Señor. Cuidado, no nos confundamos, iglesia. No es suficiente solamente con llamarle a Cristo Señor y seguir haciendo las cosas que yo quiero. Por eso Él dice, muchos en aquel día me dirán Señor, Señor. Pero Él dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que verdaderamente hereda y entra al reino de los cielos. Podemos tener acciones semejantes a la vida de estas personas. Ellos se habían acostumbrado y creían que por llamarle Señor a Cristo estaban viviendo según su voluntad. Jesús dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les dice hacedores de maldad? Porque estaban haciendo su propia voluntad. Y recuérdese que la Escritura, al hacer nuestra propia voluntad conforme a nuestros deseos, quizás desordenados, a eso le llama injusticia. Y toda injusticia, como ya lo dije anteriormente, es pecado. Entonces, estas personas sirvieron a la manera de ellos. No entendieron que ellos o su llamado era servir según su beneplácito, según su complacencia. Por eso es que cometieron injusticia. Ahora bien, y como decía que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Eso está en 1 Corintios 6:9, cuando dice la Escritura, veis que los injustos no heredarán el reino de Dios, porque están haciendo las cosas a su manera. ¿David heredó el reino de Dios? Seguramente que sí. ¿Moisés heredó el reino de Dios? Seguramente que sí. ¿Noé heredó el reino de Dios? Seguramente que sí, porque sirvieron en la voluntad de Dios. Aunque durmieron por un tiempo y fueron puestos en el Seol, pero David declaraba y decía, yo sé que no dejarás para siempre mi alma en el Seol, ni dejarás que tu siervo vea corrupción. ¿Por qué? Porque sabía que el tiempo de Dios se iba a manifestar el Hijo, quien lo iba nuevamente a unir a la vida nueva ahora en Cristo Jesús. Estos hombres fueron los que Jesús fue a recuperar, lo voy a decir así, fue a los que fue a traer cuando Él dice la Escritura que descendió a las partes bajas de la tierra. Fue por ellos que el Señor fue. ¿Por causa de qué? Porque fueron fieles, fueron justos, sirvieron a Dios de acuerdo a la voluntad que Dios les había marcado. Entonces, vieron la justicia de Dios en toda su manera de vivir. Ahora bien, en Proverbios capítulo 4 y versículo 18, veamos qué dice la Escritura de los justos. Aquí está hablando de acciones. Aquí está hablando de una expresión de vida que debe ser evidente en cada uno de nosotros. Proverbios 4:18 dice, mas, ¿qué dice? La senda de los justos, ¿cómo lo ejemplifica? Es como la luz que dice, de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que la justicia de la iglesia cada día debe de ser más evidente, debe de ser más notoria, debe de ser más visible. Por eso dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si algo la iglesia debe cada día de hacer evidente, es la justicia de Dios.
Que la voluntad de Dios cada día se va aumentando, no solamente en nuestras vidas, sino también por causa de la predicación que se esté dando y se esté alcanzando más discípulos para el reino de Dios y se estén llevando a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Ahí es como la justicia cada día irá en aumento. Por eso me encanta lo que dice la Escritura en Hechos cuando dice: y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que debían de ser salvos. Era evidente que había un crecimiento. La justicia de Dios no se puede estancar, no se puede paralizar. Pero ¿por qué muchas veces la iglesia no está revelando la justicia? El apóstol Abraham decía en uno de estos seminarios que tuvieron en Escuintla: porque es el sistema, porque es el mundo el que está estableciendo el estilo de vida y no la iglesia, porque la iglesia está acomodada, está encerrada, está estancada, está limitada y alguien más está tomando el control que le corresponde a la iglesia. Porque es que hoy el sistema está determinando el estilo de vida en todas las cosas, porque hay una iglesia que no lo está haciendo. Hay una iglesia que se ha conformado a solamente aspectos de congregación, de templo, de reunión y hasta ahí nada más. Entonces, ¿cuándo vamos a dar cumplimiento a que lo que dice la Escritura, de que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento? Entonces, mientras nosotros no entendamos que es en la aplicación que mostramos la justicia, entonces no vamos a poder, en este caso, hacer una realidad esta Escritura. Porque la justicia es dada a conocer a través de las obras, a través de lo que Dios quiere que practiquemos y pongamos por obra. Pero si seguimos acomodados, paralizados, haciendo lo mismo, definitivamente no vamos a poder revelar que la justicia debe de ir en aumento hasta que sea totalmente establecida en toda la tierra. En el Salmo 48, siempre hablando acerca de David, veamos cómo David entendía la voluntad de Dios. Y por eso es que David revelaba la justicia de Dios. Dice en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Qué es justicia en el reino de Dios entonces? Es hacer la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué tan justo estoy siendo yo? Si no estoy haciendo la voluntad de Dios, no puedo revelar que soy justo, ni evidenciar justicia. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, ¿qué dice? Está en medio de mi corazón. ¿En donde tenía David la voluntad de Dios? En su corazón. Sus prioridades eran hacer todo lo que Dios quería. Tenía responsabilidades, tenía demandas, tenía el reino, tenía cuantas cosas que él tenía que hacer, pero nada estaba por encima de la voluntad de Dios en él. Pero hoy cualquier cosa ya se pone por encima de la voluntad de Dios. Puede ser un esposo, un negocio, un trabajo, mis mismas emociones, mi mismo carácter, mi misma manera de pensar. Por eso es que actúo en cualquier cosa, pero menos en hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, dice esta misma traducción, en la Nueva Biblia Viva, dice, me deleito en hacer tu voluntad, dice. ¿Qué veía David en la voluntad de Dios? Un deleite. ¿Qué vemos ahora nosotros como iglesia en la voluntad de Dios? Otra vez van a decir lo mismo. Otra vez nos están hablando de lo mismo. Pero si eso ya lo sabemos, eso ya lo hemos escuchado. No, David se deleitaba
su deleite, su qué, su pasión, su gratitud, su sabor. Mire, David disfrutaba la voluntad del Señor. ¿Cuántos hoy disfrutamos de la voluntad del Señor? ¿Cuántos saboreamos, nos deleitamos? Eso es, David dice, me deleito. Eso es como cuando usted está comiendo algo sabroso, algo rico, algo que a usted le agrada. Usted hasta en su rostro puede reflejar que hay un deleite. Pero hoy cuando les decimos, hermanos, hay que hacer esto, lo que menos se ve en la expresión de nuestra vida es un deleite. Quizás es un enojo. Otra vez lo mismo, dice. Ya vio que por eso no me gusta venir, dice. Por eso es que mire, mejor solo los domingos, dice. David se deleitaba, como dice esta escritura, en hacer la voluntad del Señor. No le era cansada, no le era molesto, no le estorbaba. No, su deleite, su atención estaban en hacer la voluntad del Señor. Para él, escuchar a Dios era lo más importante, lo más agradable. Estaba en escuchar a Dios. Hoy a nosotros, ¿con qué? Con una hora que estemos escuchando el mensaje, ya estamos dormidos, pues estamos distraídos, ya no aguantamos. Ojalá va de ver el reloj, ojalá se termine ya, porque es que hay calor. Y empezamos a dejar que todas las cosas empiecen a distraernos, a influenciarnos. Pero David, con un deleite agradable, escuchaba la voluntad del Señor. Eso es como cuando yo me siento a escuchar Reforma Apostólica. ¿Con qué actitud yo me acerco, pues? O quizá lo hago por compromiso, porque si me preguntan, pues digo que sí lo vi, digo que sí lo escuché. Entonces, dice la traducción lenguaje actual, dice, Dios mío, dice, cumplir tu voluntad es mi grande alegría, dice. David no estaba exagerando con lo que estaba diciendo. Alguien apasionado es alguien que se agrada, que se deleita en hacer aquello que verdaderamente le encanta. Por eso dice, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría, dice. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí, dice. No le estorbaba, no le cansaba, ¿verdad? Quienes dicen es que mire, muy largo Reforma Apostólica, tanto 2 horas son de Reforma, estar sentado desde las 11 a la 1, qué cansado usted. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto deleite tenemos por escuchar al Espíritu Santo y lo que nos está revelando? Es la voluntad de Dios. Es la justicia de Dios, porque en la aplicación se manifiesta la justicia de Dios. Pero con escuchar, quizás 30 minutos es suficiente. Ya 40, 50, eso ya está de más. 1 hora no digamos. Y suficiente a la semana, hasta el otro domingo, primero Dios. David constantemente estaba escuchando y deleitándose en recibir las ordenanzas que Dios le estaba mostrando y él en cumplirlas a cabalidad como Dios las estaba revelando. Entonces, ¿qué tenía Dios en David? Complacencia, agrado. ¿Cuánta complacencia hoy el Señor tiene de ti y de mí? Con cuánto agrado el Señor nos está viendo, nos está, en este caso, examinando. Pero si no nos gusta, nos es cansado. Mucho tiempo decimos, nos excusamos. Entonces ahí no hay deleite en escuchar la voluntad del Señor. David, si algo entendía, es que la justicia de Dios tiene que ver con saber escuchar lo que Dios está mostrando para luego que se aplique. Y entonces, su deleite, su voluntad, su alegría estaba en hacer lo que Dios estaba mostrando. Y termino aquí en esta parte, hablando acerca de lo que ahora nos corresponde hacer a nosotros
como iglesia. Pero si todavía me es molesto escuchar lo que Dios dice. Peor si dicen algo confrontante que ya tiene que ver con mi desorden. Ah, no, eso por mí lo dijo. Y alguien lo hacía a broma, ¿verdad? Que las pedradas que el pastor tira, dice. O sea, no hay deleite para escuchar la palabra. Amén, hermanos. Para mí no hay nada más importante que prestar atención a cada detalle que el Espíritu Santo revela. Puedo tener muchas ocupaciones, pero ni una es más importante que escuchar lo que Dios quiere que yo reciba y que yo ponga por obra. ¿Qué tanto nos deleitamos en buscar al Señor? ¿Qué tanto nos deleitamos en buscar hacer lo que Él está diciendo? Nos cansamos fácil. Algunos se paran, se sientan, van al baño, se paran, se sientan, van al baño, se duermen, despiertan. No hay deleite. No hay deleite. Cuando David dice que él con deleite, con alegría, escuchaba al Señor, es porque atentamente él estaba prestando atención. O sea, si había calor no le ponía atención al calor, pues. Si había frío, pues se abrigaba. Pero hoy mire, ¿cómo quiere que le prestemos atención? Mire qué calor hay, dice. No, hombre, no es el calor, es la actitud que usted tiene. Porque cuando usted salga de aquí no sale al frío, pues usted sigue en el calor. Amén, iglesia. Ahora dice en Apocalipsis 19, 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, dice. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ¿qué dice? Se ha preparado. ¿Cómo la iglesia se va a preparar? Aplicando todo lo que Dios le está mostrando. Y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Mire lo que dice en la parte final. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿de qué trata esa vestimenta que la iglesia se tiene que vestir o se ha vestido? De las acciones justas. Entonces, cuando yo estoy aplicando todo lo que Él quiere, yo me estoy vistiendo de su justicia. Amén. No es un vestido, a usted al estilo la ropa que nos ponemos nosotros, pues. Por eso dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Y cuál es el lino fino? Las acciones justas de los santos. ¿Y en dónde se evidencia entonces esta vestimenta? En la acción, en la aplicación, en la ejecución. Entonces, cuando yo estoy sirviendo según su voluntad, yo me estoy vistiendo de lino fino, porque esas son las acciones justas de cada uno de nosotros como santos. Amén. Entonces la pregunta es, ¿de qué nos hemos estado vestidos de qué nos hemos estado vistiendo durante todo este tiempo? Si estoy haciendo las cosas a mi manera. No está bien lo que dicen, pero no es así, dijo. A ella se le ha concedido que se vista, dice, de lino fino. Porque el Señor dice aplicación. Porque ha llegado el tiempo de vestirse de ese lino fino. Porque esas son las acciones justas de los santos. Pero eso es lo que a ella le hará mostrar que como esposa verdaderamente se ha preparado.
Amén, iglesia. Entonces, ¿por qué debemos de servir según su voluntad? No es hasta allá en el día, ¿verdad? Aquí está dando el episodio de lo que se va a manifestar, pero no es hasta ese día que yo me voy a vestir. No, es desde ya que usted y yo nos tenemos que vestir con ese lino fino, actuando, accionando en lo que Él nos ha estado revelando. Amén, iglesia. Entonces, si yo estoy accionando y actuando como esposa de Jesucristo, que soy iglesia, me estoy vistiendo de ese lino fino, limpio. ¿Y qué dice? Y resplandeciente. Esa es la expresión de una iglesia, de una esposa que se ha preparado y que está lista para entrar a las bodas del Cordero y ser esa esposa plena, perfecta, así como Él la diseñó. ¿Por qué entonces Dios no dejó a David, no dejó su alma en el Seol? Porque David se vistió de justicia. ¿Por qué no dejó a Noé en el Seol? Porque Noé se vistió de justicia. Porque hicieron todo lo que Dios les mandó. Entonces, cuando tú y yo hacemos o dejamos de hacer lo que Dios quiere, no nos estamos preparando como esa esposa que dice la Escritura que se ha preparado, dice, o sea, es un proceso. Se ha preparado. Es un proceso del cual hoy Él quiere que nosotros entendamos, para que así podamos comprender la importancia de entender por qué debemos de pasar de las palabras a los hechos. Recordemos que Él ya puso la plomada. ¿Para qué Él ya puso la plomada? Plomada de albañil, dice Amós capítulo 7, si usted quiere lo busca. Amós 7, 7 y 8. ¿Para qué Él puso la plomada de albañil en su iglesia? Dice la parte final del versículo 8. Yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Entonces, ¿para qué Él puso plomada de albañil ahora en la iglesia? Porque no está dispuesto a que sigamos haciendo lo que nosotros queramos. Dice en la versión PDT, no les pasaré ni una sola más, dice. En la versión 6, Reina Valera 2015, dice, no estoy dispuesto a soportarles más, dice. Veamos por qué Él puso plomada ahora en cada uno de nosotros. Porque ya no está dispuesto a qué, a seguir aceptándonos y lo que nosotros pretendamos darle. Es que Él es justo, por eso es que Él espera que nosotros en justicia estemos actuando como hijos de Dios. Si hablamos del servicio, Él ya no quiere que tú le sirvas como tú quieres. Si hablamos de la familia, ya no quiere que tú administres la familia como tú quieres. Si hablamos del matrimonio, Él ya no quiere que tú administres el matrimonio como tú quieres. Y así podría hablar de las finanzas y de cualquier otro aspecto. Él no está dispuesto a seguir soportando más de lo nuestro y que nosotros sigamos presentándole al Señor lo que nosotros queramos. Al final la intención es la que cuenta. Peor hubiera sido si yo no hago nada. Mire, por lo menos el intento deberían de ver en uno. No. El Señor hoy nos dice que Él ha puesto su plomada de albañil en medio de nosotros porque no está dispuesto a tolerar más un estilo de vida que esté dispuesto a hacer solo lo que quiera.
Porque entonces, ¿cuándo se manifestará la justicia de Dios? Si es a través de las acciones. No estoy diciendo que este es el año de la justicia, pero sí estoy diciendo que en la aplicación vamos a revelar la justicia de Dios. Amén. Póngase sobre sus pies, amada iglesia, por favor. Porque el tiempo de la justicia, el tiempo de la complacencia, ha sido manifestada de parte de ella. Ya no sigamos viviendo según nuestra voluntad. El reino de Dios demanda la voluntad del Señor. El profeta César decía ayer: no se enoje conmigo, que muchos a veces la agarran con uno, ¿verdad? No tiene nada que ver conmigo si yo también me ajusto a esto. Porque no quiero ser fariseo, blanqueado, hermoso por fuera, pero por dentro como un sepulcro de huesos. No, estas acciones, estas demandas también son para mí, pero también son para usted. Amén, iglesia. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque en cada aspecto y en cada detalle está siendo preciso con cada uno de nosotros. Quieres que prestemos atención a la implementación. Quieres que aprendamos a entrenar y a preparar nuestro corazón para abrir nuestro espíritu y aumentar en nuestro conocimiento. Porque esperas una aplicación exacta a lo que nos has estado mostrando, Señor. Nos está llevando porque es que quieres que apliquemos esa implementación que nos has estado revelando. Porque en la justicia, Señor, se revela tu beneplácito, se revela tu complacencia, lo que tú has establecido, lo que a ti te agrada, Señor. Gracias, Padre, porque nos están llevando a que como iglesia hagamos lo que nos corresponde hacer. Y lo que nos corresponde hacer como iglesia y como esposa es prepararnos, es vestirnos de lino fino, limpio, resplandeciente. Porque como dice la Escritura, el lino fino son las acciones justas de los santos. La justicia, Señor, es la que hará evidente a quién servimos, a quién pertenecemos y quién eres tú como nuestro único Dios verdadero. Por eso es que nos estás demandando tus justas demandas, Padre. Por eso es que nos estás mostrando el estilo de vida que tú quieres que cada uno de nosotros practiquemos personalmente, con la familia, con el matrimonio, que le implementemos en el negocio, en el trabajo, en todas las cosas que nos has entregado y nos has confiado para su administración, porque el dueño eres tú de todo esto. A la verdad todo es tuyo, decía David. Por eso es que lo hacía en el temor tuyo. Pero cuando a mí se me olvida, y creo que es por mi fuerza, creo que es por mis méritos, por mi capacidad, entonces pierdo el temor y dejo de administrar en tu justicia y administro según mi voluntad y según lo que yo creo, y eso es pecado, porque es injusticia, Señor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, necesitamos abrir nuestro espíritu y nuestro corazón y ser solícitos en quitar, en dejar todo aquello que no nos permite servir según tu voluntad, Señor. Por eso dijiste: he hallado a David conforme mi corazón, quien hará, dice,
todo lo que a mí me agrade. Y es ahí donde nos está llevando, a que sirvamos según tu voluntad, así como David sirvió, así como él entendió el servicio que era para complacerte a ti. Así la iglesia debe de entenderlo para aplicarlo en la misma exactitud, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por la manera tan exacta y tan entendible en que te revelas a cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle fuertes esas palmas al Señor, por favor, iglesia, porque son para Él y es a Él quien le damos toda la gloria y toda la honra. Me despido entonces de los que han estado con nosotros. Les enviamos un fuerte abrazo, les bendecimos y esperamos verle en una próxima transmisión. Amén.